Hoy profundizaremos en un tema esencial para nuestra vida espiritual, algo que define nuestra condición humana, expone nuestras debilidades y a la vez nos conduce a la comprensión de la gracia. Que Dios ilumine cada palabra y te hable personalmente. Antes de comenzar esta profunda reflexión sobre la naturaleza del pecado, escribe amén para declarar que tu corazón está abierto a la obra del Espíritu Santo. La raíz de la caída. El pecado no es solo un error moral, es una ruptura espiritual que comenzó cuando la humanidad decidió seguir su propia voluntad. La caída no solo ocurrió en el Edén, sino que continúa en cada persona que elige separarse de Dios. La naturaleza del pecado es sutil, pero poderosa. Comienza donde nadie la ve, en lo más profundo del ser, y luego se manifiesta en actitudes, palabras y decisiones que rompen la comunión. El pecado como fuerza interna. Dentro de cada persona existe una inclinación natural hacia el pecado. Actúa como una fuerza que nos aparta de la obediencia, haciéndonos parecer más fáciles los deseos de la carne que el camino del espíritu. Esta inclinación no desaparece con la fuerza de voluntad. Necesita ser vencida por el poder de Cristo. Sin esta dependencia, intentamos vencer el pecado con armas humanas y inevitablemente fracasamos. El dulce engaño que destruye. El pecado nunca se presenta como enemigo. Se disfraza de oportunidad, placer inmediato o justificación convincente. Su primera naturaleza es el engaño. Promete libertad, pero aprisiona. Ofrece placer rápido, pero produce vacío. Promete alivio, pero genera culpa. Por eso muchos ceden sin darse cuenta de lo lejos que se están alejando del propósito de Dios. La esclavitud silenciosa. El pecado no solo quiere ser practicado, quiere dominar. Crea ciclos, hábitos y prisiones que se fortalecen con cada repetición. Esta esclavitud es silenciosa porque el pecado convence al corazón de ignorar las señales de advertencia. Poco a poco la persona pierde sensibilidad espiritual, deja de oír la voz de Dios, abandona la oración y su fe se debilita. La naturaleza del pecado siempre conduce a la esclavitud. La separación que provoca. El mayor efecto del pecado no es el dolor emocional, sino la separación espiritual. Interrumpe la comunión con Dios, distorsiona las relaciones, causa rupturas internas y crea un abismo entre quienes somos y lo que Dios planeó. Donde reina el pecado, la identidad se confunde, el corazón pierde el rumbo y el alma se siente distante de la presencia divina. Nada separa más que el pecado no confesado. La conciencia despierta. Cuando el Espíritu Santo revela el pecado, no lo expone para humillar, sino para sanar. Su acción despierta la conciencia, ilumina áreas ocultas y muestra que aún es posible regresar. La naturaleza del pecado es ocultar. La naturaleza de Dios es revelar para restaurar. Este despertar espiritual es una señal de amor, porque demuestra que Dios aún nos llama, nos corrige y desea que estemos cerca de Él. La victoria de la cruz. La naturaleza del pecado es poderosa, pero no invencible. En la cruz, Jesús no solo perdonó los pecados, sino que rompió el dominio del pecado sobre la humanidad. En Cristo recibimos fuerza para resistir, autoridad para renunciar al pecado y poder para vivir una vida nueva. La victoria no está en nosotros, sino en Él. Cuando comprendemos esta verdad, dejamos de luchar solos y comenzamos a caminar dependiendo del Espíritu Santo. El proceso de santificación. Vencer el pecado no es un evento aislado, sino un proceso continuo llamado santificación. Es un caminar diario en el que aprendemos a negar nuestra naturaleza pecaminosa y a fortalecer el espíritu. Es elegir la luz cuando la oscuridad parece más fácil, permanecer firmes cuando la carne clama, escuchar la palabra cuando el mundo intenta distraernos. La santificación rompe la influencia del pecado y nos acerca al carácter de Cristo. Conclusión.
La naturaleza del pecado revela nuestra fragilidad, pero también exalta la grandeza de la gracia. Somos incapaces de vencer por nosotros mismos, pero completamente libres en Cristo. Si deseas declarar victoria sobre todo pecado que intente dominar tu vida, escribe "Elijo vivir en santidad" en los comentarios. Ora conmigo. Señor mi Dios, reconozco mi debilidad ante el pecado y declaro que dependo completamente de tu Espíritu. Lávame, transfórmame y fortaléceme para vencer toda inclinación que intente alejarme de ti. Purifica mi mente, mi corazón y mis actitudes. Que el poder de la cruz obre diariamente en mí, rompiendo cadenas y trayéndome libertad. Guíame por el camino de la santidad y mantén mi espíritu firme en tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Hasta mañana.